Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Y hoy con un tema del cual hemos hablado en forma aleatoria, o en algunos vídeos hemos hecho planteos muy críticos sobre nuestro pasado, sobre qué se gestó en la independencia, qué se gestó la balcanización de nuestra civilización. La cuestión es que muchas veces se ha hablado de la patria grande hispanoamericana. Ahora, si es hispanoamericana es porque incluye también a España, ya sea en su cultura, en sus raíces o incluso en una acción concreta. La cuestión es que ha nacido una iniciativa en Colombia. No fue en Madrid, no fue en Extremadura, no fue en Barcelona, fue en Colombia. Y a esa iniciativa colombiana nos hemos sumado ya argentinos, españoles, chilenos, uruguayos, venezolanos, ecuatorianos, hay bolivianos, hay costarricenses, mexicanos y ya hay algunos hispanos que viven en los Estados Unidos. Por supuesto, están invitados también nuestros hermanos de Guinea Ecuatorial y de Filipinas. Vamos a darnos una idea del potencial que tenemos. Si nosotros medimos todo lo que es Hispanoamérica, desde México para acá, estamos hablando de 20.507.117 kilómetros de superficie terrestre, sin contar la soberanía marítima exclusiva. En África tenemos 7 países que hablan o portugués o español y totalizan 2.115.585 kilómetros. Y la península ibérica son 583.254 kilómetros. En total, tenemos 23.205.956 kilómetros cuadrados de superficie con más de unos 600 millones de habitantes. No, perdón, a eso sumémosle todo el mundo que habla portugués. Entonces estamos hablando que en total los pueblos que hablamos portugués y español totalizamos unos 900 millones de habitantes. En fin, este es el potencial que tenemos en seres humanos y en superficie. Y tengamos en cuenta que los recursos naturales cada vez son más importantes, cada vez hay más peleas por los recursos naturales. Vemos incluso las guerras que tenemos, 2 son las más conocidas, ¿no? La de Gaza y la Ucrania, pero hay 20 conflictos en el mundo. Y en todos ellos están relacionados los recursos naturales. Si se fijan, los países que pertenecen al África francesa son países proveedores de oro a Francia. A cambio de eso, Francia le da un franco africano, pero Francia hoy es uno de los países con mayores reservas de oro y los países africanos están cada día más pobres. Hicimos un programa especial con Marcelo Gullo sobre el tema del Congo. El Congo es uno de los países con mayor cantidad de recursos naturales, con 2,5 millones de kilómetros cuadrados, y todo aquel que tiene un celular tiene que utilizar el coltan que viene desde el Congo. Y sin embargo, el Congo es uno de los países más pobres del mundo. Hoy vemos además la indefensión en que estamos todos nuestros países. Venezuela tiene un problema con el Commonwealth a causa del Esequibo. Guatemala también lo tiene con el Commonwealth a causa de Belice. Los argentinos tenemos obviamente un problema con Gran Bretaña a causa de las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich y el sector antártico argentino. Chile tiene un conflicto con Gran Bretaña por el sector antártico chileno que ya Inglaterra no lo reconoce más. Y vemos cómo España tiene un conflicto permanente con Marruecos y sus países aliados de la OTAN no apoyan al Reino de España, sino que incluso vemos cómo Estados Unidos e Israel proveen de armamento a Marruecos. De todo esto vamos a hablar con el coronel Edison González y el capitán Patricio Fuenzalida de Colombia y de Chile sobre este primer Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad. ¿Qué significa y cuáles son los objetivos? Y además, ¿cuál es la necesidad imperiosa de los pueblos hispanohablantes y de los pueblos de habla portuguesa para poder enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI, donde las grandes potencias están jugando muy sucio, muy duro, muy mal, con mucha violencia, imponiéndose ya, sea por la fuerza bélica o la fuerza económica, poniendo títeres en los gobiernos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una franja de tiempo, como dijo Marcelo Gullo, de por lo menos 20 años que va a durar el conflicto entre China
y en los Estados Unidos. ¿Aprovecharemos ese tiempo para buscar nuestra unificación, ya sea un solo país o una comunidad hispánica de naciones donde empecemos a integrar nuestras monedas, nuestras Fuerzas Armadas, nuestras cancillerías, nuestra política exterior en defensa de nuestros propios intereses? Vamos a la apertura de nuestro canal y enseguida estamos con nuestros amigos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, coronel Edison González, coronel retirado del Ejército de la República de Colombia. Recordemos que es un ejército que ha estado en operaciones por lo menos durante los últimos 50 años. Y Patricio Fuenzalida, un amigo y un hermano también de Chile, que también es oficial retirado del Ejército chileno. Y creo que mi idea era que estuviera, bueno, el coronel González por su iniciativa y Patricio por todo el apoyo que nos ha dado. Pero además creo que es interesante que haya dos militares retirados que tienen la visión geopolítica de los problemas geopolíticos. Acá me acaban de decir, te olvidaste de Gibraltar, pido perdón. Como está tan latente lo de Marruecos, me olvidé de Gibraltar, pero sí, con España no solo compartimos lengua y religión, sino que compartimos un enemigo. Por lo tanto, creo que tenemos objetivos geopolíticos y civilizatorios en común. Coronel González, por favor, cuéntenos cómo nació esta iniciativa. Bueno, muy buenas tardes para todos, para su audiencia, un cordial saludo desde Colombia. Yo creería que esto es la motivación y el esfuerzo de todos los hispanistas del mundo. Lo que hemos logrado al día de hoy, después de casi 3 años de trabajo, ha sido no más que la inspiración de escritores e investigadores de la talla de María Elvira Roca Barea, de igual manera de Marcelo Gullo, de Pablo Victoria, de Alberto Gil Ibáñez, e incontables autores que a lo largo y ancho de nuestro continente americano y de la península ibérica han trazado la ruta ideal de lo que debería ser la integración del hispanismo. Aquí estamos hablando de que surge, como usted lo mencionaba al inicio, una idea que en Colombia busca integrar lo que ya están proponiendo hispanistas de todas nuestras naciones, hijas de la madre patria España. Hemos hecho un esfuerzo, hemos hecho un proceso de articulación de intelectuales y de asociaciones, y esto ha permitido plantear lo que hoy en día llamamos Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos y al futuro Universidad Hispanista Blas de Lezo. ¿Qué busca este proceso de integración y de articulación? Pensar en la reunificación desde la cultura, pensar en la reunificación desde la academia. Nos han arrebatado la identidad, nos han arrebatado la dignidad, y como pueblos, como naciones que somos, que políticamente después de las independencias hemos tenido que asumir un pasado que no ha sido cierto y que la leyenda negra ha impuesto una realidad que no es, pues hoy en día surge una comunidad que busca la verdad histórica, y por esa razón estamos aquí hoy en día integrando capacidades, integrando intelectuales y aprendices hispanistas en esta gran travesía que vamos a iniciar, o que ya hemos iniciado, en algo que llamamos la misión retorno. Veo que hay saludos, mire, desde Perú, de Uruguay, de Chile, de Argentina, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Irlanda, por España y de Zaragoza, Uruguay creo que lo dije, de todos lados, de Costa Rica. Ya hay una visión concreta, y acá nos dicen, la hispanidad es nuestra patria, es nuestra verdadera identidad, y debemos ir ya por una nacionalidad común. Creo que eso sería un paso, bueno, a lograr ya, muy importante, pero creo que sería el último paso a lograr y sería la coronación de todo esto. Patricio, ¿cómo te has sumado a este objetivo por la hispanidad de nuestro amigo Edison González?
A ver, creo que tenés desactivado, desactivaste tu micrófono. Hola, Ahí. primero que nada, las gracias por la invitación, saludarlo cordialmente a usted y a toda su comunidad hispana, saludar también a mi coronel Edilson González que está acá. Bueno, básicamente la reunión de pensadores en términos geopolíticos es un tema que parte antes de la gestación de la idea de una universidad hispanoamericana, ¿cierto? En ese esfuerzo, el coronel Edilson González hizo un levantamiento importante de personas en temas geopolíticos y por aquí y por allá, bueno, llegamos a esa instancia. Por el lado, digamos, del lugar, digamos, que ocupamos hoy día apoyando la gestación de esta universidad, surge un poco en respuesta, ¿cierto?, a una necesidad cultural de poder también defender aquella historia de Sudamérica, particularmente de todos los que hablamos el español, respecto a lo que ha sido nuestra historia previa a la independencia. En función de ello, hemos tenido también esa posibilidad de ir conociendo visiones de distintas personas en distintos países, que dada la coincidencia de una visión global mucho más amplia y común, ha ido gestando también esta posibilidad de irnos reuniendo y ya en un objetivo concreto como el que ha articulado el IGE para efectos de lograr una universidad y un paso previo para ello, reunir a todas las personas interesadas, tanto civiles como exmilitares, profesionales, académicos, sacerdotes, etcétera. O sea, esto es una comunidad muy interesante, muy grande, que es muy diversa y en donde la idea general, digamos, de maniobra, como se dice, ha sido dada por el IGE y nos hemos ido sumando más personas a distintos países. Yo en particular, estamos dentro de lo que es la Sociedad Chilena Hispanista, es una sociedad civil, apolítica, sin fines de lucro, la cual tiene por objeto reunir a los principales pensadores y también aquellos grupos hispanistas chilenos para ir conformando también un tándem de conocimiento que nos permita ir compartiendo y conociéndonos respecto a temas históricos que de alguna u otra manera tampoco son hoy día visibles ni están tan presentes en Chile ni en otros países. Desde ahí, entonces, hemos decidido unirnos fuertemente a la idea del IGE y en este sentido estamos colaborando plenamente para ese logro. Coronel, ¿cuáles son los desafíos más importantes que ve para nuestra civilización en este momento? Bueno, pensaría yo, Patricio, que en estos momentos lo que afronta la sociedad y en este caso la hispanidad es el tema de la polarización ideológica, la polarización política en cada uno de los países. A lo largo de estas últimas décadas estamos viendo que para el caso específico el péndulo en cada uno de nuestras naciones pues lamentablemente ha sido hacia esos polos. Y hay algunas ideologías que lamentablemente sobre el fundamento o la base del rencor y el odio han ayudado a posicionar lo que llamamos la leyenda negra. No podemos pensar aquí que el tema en estos momentos de los indigenismos y de la independencia y de la fragmentación de las naciones, sumado al tema de blancos contra negros, ricos contra pobres, mujeres contra hombres, sea la opción. Es lamentable, pero pensaríamos que el tema del reto más grande que está afrontando la hispanidad es pensar en el posmodernismo, en la dictadura del relativismo, donde estos aspectos sociológicos del socialismo, del comunismo, pues lamentablemente han pretendido imponer una realidad que es contraria a la hispanidad. Hispanidad es lo mismo que cristiandad porque llegaron juntas desde 1492. Y si planteamos hoy en día los cambios que se han generado, podríamos decir que aún persiste, pese a las independencias, pese a todos estos siglos donde pues la situación y las fricciones políticas se han dado, realmente aún se mantiene un concepto claro sobre lo que representa la fe, sobre lo que representa la moral, la dignidad en lo que tiene que ver
con lo que el ser humano y el valor hacia la vida, hacia la familia, hacia la propiedad, hacia las tradiciones que han sido un legado de nuestra madre patria España, pues obviamente es el reto y es lo que hoy en día nos obliga a replantear cuál es la opción para seguir afrontando estas amenazas que son externas y que lamentablemente nos han tenido, podríamos decir, sumado a las fronteras geográficas. De igual manera, no hay unas políticas públicas claras donde podamos compartir las experiencias y el conocimiento o la utilidad de la política pública que haya servido y que realmente nos permita avanzar. Hispanidad, podríamos decir que aún sigue dispersa y hoy en día es una oportunidad ante la amenaza de replantear esto y reunificarnos desde lo cultural y desde lo académico, encontrando puntos de acuerdo o encontrando puntos en común por avanzar. Coronel, en todos nuestros países han tenido conflictos internos, ¿no? Tanto la tierra de Patricio como la mía hemos conocido nuestras propias guerras civiles en la década del 70, pero bueno, ahora lo están sufriendo nuestros hermanos del Ecuador. Pero el caso de Colombia es emblemático. Estuvieron décadas y décadas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia tenían varias decenas de miles de hombres bajo las armas. ¿Cree usted que una visión de conjunto histórica, donde ya empecemos a vernos como compatriotas desde California hasta Tierra del Fuego, podría ser una doctrina superadora de los conflictos internos que hemos tenido? Debe serlo. El crecimiento y el análisis de la seguridad y la defensa en cada país debe dejar modelos, debe dejar ejemplos, debe dejar aspectos donde todos aprendamos de las experiencias. Hay que reconocer y hay que aceptar que el tema de las guerrillas, el tema de la subversión, lamentablemente es algo que podríamos decir que ocurrió desde la época de los años 50, el posterior a la Segunda Guerra Mundial, en varios países de nuestro continente americano. Y esto es algo del cual debemos aprender. La situación de Centroamérica, la situación del Perú fue dolorosa, la situación de Argentina, la situación que vive Colombia hoy en día, pues hace parte de que ese análisis sea más profundo y nosotros aprendamos a analizar cuál es la verdadera solución para darle un planteamiento lógico a estas situaciones donde nos han pretendido trasladar a la poca solución o la gestión de los gobiernos en el ámbito de los grandes problemas de la sociedad. Y es algo que no es cierto. La justificación a las guerrillas hoy en día no puede ser seguir siendo o pensando de que se deben alzar en armas para poderle darle solución a los grandes y graves problemas que se tienen. Antes, por el contrario, esto debe hacerse desde el punto de vista del concepto de lo que representa paz. Y hoy en día en nuestro país podríamos decir que hay un gran esfuerzo de buscar la paz por una vía diferente. Y esto pues no es un reto mayúsculo que convoca no solo a los gobiernos, también convoca a la sociedad, también convoca de igual manera a todas aquellas entidades públicas, privadas, que necesitan que los países estén libres de esos flagelos que van ligados al narcotráfico, que van ligados a los delitos transnacionales y que debemos plantearnos una integración y una articulación que nos permita analizar los conflictos y darle soluciones integrales. Y esto, pues, obviamente será de norte a sur y de sur a norte, o occidente a oriente, pero hay que plantearlo como tal. Siendo analista de inteligencia y de seguridad, podríamos pensar de que esa es la opción en la cual deberíamos ser nosotros más fuertes. El tema del desarrollo, el tema del hispanismo, el tema de la proyección de lo que debería ser la nación hispana es precisamente aprender de las graves y duras experiencias de este ciclo de violencia que ha ocurrido alrededor del tema de las guerrillas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día nosotros, después de 50 años, seguimos viviendo. Patricio, no sé si te acuerdas que en el año 2011 estaba David Cameron de premier en Downing Street, en Inglaterra. Y hay una ceremonia donde él declara, y lo acompaña en ese momento la reina Isabel II. Me acuerdo que incluso ella tenía un vestido celeste, así que me quedó fija la imagen, donde David Cameron decía que a partir de ese momento desconocía los derechos chilenos y argentinos sobre nuestros sectores antárticos y pasaba a nombrar a toda esa tierra chilena y argentina como tierra de la reina Isabel II. Nosotros tenemos como antecedentes el pacto que hicieron los presidentes Ibáñez del Campo de Chile y Juan Domingo Perón de Argentina en 1953,
donde dijeron, bueno, vamos por la reunificación de los sectores antárticos, sobre todo la parte superpuesta, y después iremos avanzando sobre lo demás. Teniendo en cuenta la debilidad congénita que tienen nuestros pueblos, porque cada uno podrá tener alguna alianza geopolítica que de alguna manera uno lo sostenga, que nos sostienen en base a los intereses de las naciones hegemónicas. Cuando ya no les interesa más la alianza, te abandonan. Eso es la historia. Inglaterra y Estados Unidos dejaron de cumplir los tratados con sus aliados numerosas veces. ¿No crees que todo el sector antártico de Chile y de Argentina debería ser una convocatoria a toda la hispanidad para decir, señores, vamos en conjunto a rescatar y mantener esto, porque pretender mantenerlo desde nuestros países solos, yo lo veo bastante complicado y bastante difícil, y podemos quedarnos sin nada, ¿no? Bueno, usted toca un tema muy grande, geopolíticamente es parte, digamos, también de lo que es el espíritu concreto de esta hispanidad para Sudamérica. Si bien es cierto que existen diferencias entre Chile y Argentina, justamente y fuertemente sobre el territorio antártico, ¿ya? Ceteris paribus eso, todos los demás acuerdos entre Chile y Argentina quedaron fijados a partir del Tratado de Paz de 1881, y en donde, eso más o menos fue en Punta Arenas, ¿cierto? En donde se define una gran estrategia y un acuerdo de paz entre Chile y Argentina que define a Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico. Efectivamente, eso fue en 1881, aparecen, digamos, presiones más bien extranjeras sobre la Antártica, en donde empiezan a moverse Chile y Argentina sobre sus derechos hispánicos. Dicho eso, quiero volver un poco al abrazo y al encuentro que surge entre Perón y Ibáñez, que fue aproximadamente el día 21 de febrero del 53, ¿ya? Antes de eso, es importante saber que ocurrió un hecho, si mal no recuerdo, en la isla Decepción, puede que me equivoque en la isla. Sí, la isla Decepción fue. En el año 53, el 15 de febrero, en donde 35 marines británicos bajaron a la isla Decepción, que en ese minuto estaba un refugio, ¿cierto?, argentino, y lo incendiaron y lo sacaron para todas partes. O sea, en ese minuto también se quemó, y esto está muy low profile, pero se quemó también un puesto de avanzada chileno. Frente a eso, las patrulleras navales chilenas apoyaron a los argentinos. Obviamente esto es una situación muy extraña, porque más allá de las diferencias que puedan existir hasta el día de hoy en la Antártica, nadie va a andar incendiándose, digamos, ni peleando, ni disparando. Pero pasó eso, fue el 15 de febrero, y la respuesta de estos países, de Chile y Argentina, fue este abrazo. Entonces, obviamente, está clarísimo. Yo no estoy claro si hubo un acuerdo entre Perón o Ibáñez, no creo, sinceramente. Pero sí ese abrazo da una muestra clara de hispanidad. Una muestra clara. Yo creo que fue Ibáñez del Campo el que se dio cuenta del peligro. Sin duda, ahí ocurre exacto, porque las invitaciones vienen de Chile hacia Argentina. Hay que tener en cuenta también que en ese minuto existe un militar chileno con muy fuerte presencia, tanto en el gobierno, con un lobby muy fuerte, porque era la persona que más sabía de este tema, que era el general Ramón Cañas. Ya en ese minuto debería estar retirado, ¿cierto? Pero lo más probable es que él haya intervenido en esa gesta. El general Cañas, Ramón Cañas Montalva, es el que plantea un concepto original de unificación de un concepto de defensa del sur austral, tanto por Argentina por un lado como por Chile por el otro, y de ahí el resto de Sudamérica. Y él al lado chileno le llama la zona austral y antártica, y desarrolla ese concepto. Y por otro lado, los argentinos tenían muy buena relación con él, y en general siempre han existido, más allá de la diferencia, muy buenas relaciones.
tuvieron la oportunidad también de conocer de primera mano las distintas expediciones norteamericanas que llegaban desde el continente atlántico. O sea, por ejemplo, todas las últimas dos visitas del almirante Byrd, estuvieron tanto militares como chilenos, argentinos en los barcos norteamericanos, conversando, celebrando, haciendo camaradería respecto a los descubrimientos. Es interesante también que el mismo almirante, Richard Byrd, dice en algún minuto, y esto es un testimonio gráfico, histórico, muy relevante porque no está en papel, sino que lo dice que es más cercano que los que viven en la Antártica, y nombra a Chile, Argentina, bueno, y a otros países que están en el contexto austral. Dicho eso, y no saliéndonos tanto del marco de la reunión, creemos entonces que existen varias razones para poder ir conversando desde el punto de vista de la hispanidad una defensa no tan solo de la Antártica, sino que de nuestros mares. Hoy día vemos, por ejemplo, 3.500 barcos chinos paseándose por el Atlántico y después por el Pacífico, y en respuesta a eso, bueno, no hay mucho. Hace poco, digamos, tanto Perú como Chile han hecho, digamos, una fuerte presencia de soberanía, pero sería bueno, por ejemplo, que esas situaciones también, más allá de que son conflictivas y pueden generar un alto riesgo para los países, estuvieran coordinadas, ¿cierto? Es una idea. Por ejemplo, también hay que conocer que hay políticas antárticas más allá de tener más o menos científicos que tienen relación con el Pacífico. Por ejemplo, en Ecuador se reproducen gran parte de las ballenas, ¿cierto? Pero, sin embargo, en Ecuador hoy día no existe una política para que ellas puedan reproducirse tranquilas, sino que muy por el contrario, hay mucho turismo al respecto. Entonces, en ese nivel, en ese tipo de conversación, falta coordinar a las naciones en una conversación más amplia que lo contingente, más amplia que lo político, y creo yo, y creo por las conversaciones que hemos tenido tanto con usted, con otras personas de España, de Chile, de Colombia, que la hispanidad es un fundamento histórico para poder conversar en forma tranquila, sin la presión de la contingencia, ¿cierto?, que también nos han llevado algunos tratados, porque en el fondo la división hace el poder, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros entendemos hoy día que el lograr unir a muchos pensadores profesionales en una actividad como lo que es un congreso hispánico, ¿cierto?, como el que se plantea por el IGE, debiera ser un punto de inicio para recuperar esos momentos de discusión que han quedado atrás y para tornar también algunos acuerdos que de alguna otra manera hoy día la política contingente, ¿cierto?, ha obviado y ha dejado muy por debajo de la real importancia que esto tiene para todos nuestros países de habla hispana. Yo me acordé de lo que hablaste, la operación High Jump de 1946 del almirante Richard Byrd, una misión que tuvo mucho, hay un montón de leyendas alrededor de esta misión, donde, bueno, se plantea incluso que hay tierra donde hay mejores temperaturas, donde hay condiciones habitables, en fin, hay una serie de historias que no se han terminado de comprobar, pero personas que han estado en la Antártida me han dicho que sí, que hay zonas donde no hay hielo y donde hay mejores condiciones de vida, ¿no es cierto? Coronel, ¿de qué manera podríamos los pueblos hispanoamericanos ayudarnos incluso en el plano militar? Por ejemplo, el caso que tiene hoy España, que tiene, por un lado, está aliado en la NATO con Inglaterra y Estados Unidos, pero Inglaterra no le devuelve el territorio de Gibraltar, y por otra parte, Estados Unidos apoya a Marruecos y las logias inglesas apoyan a los separatistas catalanes, con lo cual yo diría que los españoles están medio solos, tienen unos aliados medios, digamos, poco confiables, ¿no es cierto? ¿Sería bueno para nosotros buscar algún tipo de alianza militar para apoyar hoy a España y tal vez mañana España a nosotros en otra circunstancia? Bueno, las relaciones entre fuerzas ya existen y en este caso cada una pues tiene obviamente
en cada uno de nuestros países una afiliación directa. Siempre ha existido y se procuraría, y lo ideal fuera de que se mantuviera esas buenas relaciones. Pensaría yo más allá del tema diplomático y del tema del análisis profundo de las grandes situaciones que estamos viviendo en el ámbito de la seguridad y la defensa. Y creería yo que hay que ir al plano académico. La preparación y la capacitación de nuestros oficiales, suboficiales y soldados, guardiamarinas, hombres de tierra, mar y aire, es supremamente necesaria. Y esto pensaría yo que es algo que deben mantener las fuerzas, es algo que deben proyectar las fuerzas en cada uno de los países. Nos encantaría y nos parecería formidable que España abriera las puertas y la posibilidad de que nuestras fuerzas se prepararan en la madre patria, y que de igual manera estos hombres, ante esta situación y esta amenaza que representa la situación migratoria, de igual manera tuviera preparación en nuestros países. Quisiera que esto fuera así. Uno debe pensar y debe plantear de que hay algunos países con una trayectoria supremamente amplia en el ámbito de la geoestrategia, y estamos hablando de Chile. El análisis y la situación de la guerra irregular que ha vivido Colombia, la situación que está viviendo México, la situación que vive Ecuador, Perú, todos tenemos algo que aportar a nuestra madre patria. Lo que podríamos considerar, y en este caso ya como coronel de la reserva de nuestro Ejército Nacional en Colombia, podríamos decir que esperaríamos que nuestros mandos, esperaríamos que los ministros de defensa en ambos países, al lado y lado del Atlántico, pudiesen plantear relaciones de cordialidad para poder capacitar y entrenar a esos hombres que tanto lo necesitan. Aparte de ser una motivación para nosotros, prepararnos en el exterior, de igual manera es compartir experiencias de cómo afrontar la criminalidad, de cómo plantar cara a esta situación que hace que sea una amenaza cada vez, que ya no solo representa solo la situación de España, sino también de toda Europa. Y esto pues no solo lo está viviendo España como tal, también lo está viviendo Estados Unidos, la situación migratoria de represamiento en el caso de México, la situación de Panamá en el tapón del Darién, la situación de Colombia, que es corredor de esa migración, y lo que están viviendo nuestros hermanos ecuatorianos, pues de igual manera hace parte de estrategias que deberían de ser comunes. Pero pues obviamente ya existen acuerdos entre las diferentes fuerzas, y nos encantaría que obviamente el gobierno español permitiera de que nuestras fuerzas tuvieran esa preparación y ese entrenamiento que es tan necesario entre ejércitos, fuerzas aéreas, armadas y policías de nuestras naciones hermanas. Además me quedé pensando, esto es una pregunta para los dos, España se está metiendo en conflictos muy ajenos, porque el conflicto, yo creo, en Europa Oriental, me parece que él es ajeno, y están enviando material bélico, desarmando sus propias fuerzas cuando tienen una frontera ya caliente en Ceuta y Melilla. Porque hasta el año 75 la frontera con Marruecos era apenas una alambrada de 1,20 m y un soldado cada tantos cientos de metros con un fusil, y no se atrevían. Hoy se ha tenido que hacer una doble valla, y así todos logran traspasarla, y buena parte de los guardias encima del ejército español son marroquíes, con lo cual me imagino que harán la vista gorda. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de defensa del mundo hispanoamericano, el mundo hispánico, ya sea de Hispanoamérica y de España también? ¿El Patricio Fuenzalida o para mí directamente? A ver, bueno, empiece Coronel y después Patricio, si desea dar también su opinión. Bueno, yo podría plantear algo adicional. El tema de lo que estamos viendo hoy en día es algo donde la hispanidad tiene que despertar, o podríamos decir que ya despertó, o podríamos decir que todo lo que han hecho los teóricos que mencioné al inicio son parte de la motivación de lo que debe unir las capacidades de la hispanidad pensando, de la hispanidad planteando soluciones, planteando políticas públicas que verdaderamente nos beneficien. Podríamos decir que somos tan iguales, que tenemos la misma sangre, que tenemos los mismos apellidos heredados, y esta situación es lo que ha permitido lograr y avanzar hasta donde estamos. Yo creo que hay algo en la cual nosotros debemos invocar aquí, y es que el deseo, la intención, la fe que tenemos en lo que podemos llegar a ser es empezar a dejar de pensar
de que pensando en el eurocentrismo o pensando en la dependencia de las potencias ya establecidas y que se pretenden hoy en día reposicionar en lo que hoy llaman el nuevo orden mundial, pues prácticamente nos obliga a despertarnos. Para la hispanidad representa una amenaza, pero de igual manera también debe haber una oportunidad. Y de cada amenaza y de cada peligro y de cada riesgo deben de haber soluciones y deben de haber soluciones planteadas en conjunto. La unificación o la reunificación que yo le llamaría, pues hace parte precisamente de ese encuentro cultural donde todos los aspectos de la política pública, y aquí estamos hablando como expertos en seguridad y defensa, pero esto convoca a todo el mundo. Esto convoca a la historia, convoca a la filosofía, convoca a las ciencias sociales, convoca a la política como tal. Pero pues obviamente es algo que no es sencillo y es algo que estamos planteando hacerlo desde la academia, es algo que estamos planteando hacerlo desde la cultura, es algo que estamos planteando desde la confianza, ya no dentro del ámbito diplomático. Lamentablemente se han agotado esos recursos, lamentablemente podríamos decir que de cierta manera con hipocresía se manejan aspectos donde pues nosotros no podemos influir como sociedad, pero aquí está la sociedad civil, una verdadera sociedad civil que ve amenazada lo que ya mencionaba, su familia, sus hijos, la educación que está cooptada, la educación superior que lamentablemente está sesgada, y ante eso pues surge unas soluciones que estamos planteando desde lo que fue España hasta los 1800 lamentables de 1810, 1824 y subsiguientes, donde lamentablemente esa ruptura que existe o que se da ya es una situación y un baño de sangre que no ha parado desde esa época, en unos países con mayor intensidad que otros, pero precisamente lo que estamos buscando hoy en día es que esto tiene que cambiar y tenemos que regresar a tener la mentalidad de hispanistas proyectados a cómo vamos a abordar los problemas reales de nuestro país, planteando de que quien llegue al poder, de que quien llegue a tomar decisiones en favor de ese país, de esa ciudad, de esa gobernación, de esa provincia, verdaderamente haga lo que hicieron los españoles antes de 1800. Es decir, el proyecto este va a ser para influir justamente en la sociedad civil y la sociedad política, que como bien dice Cornelio, hoy con una hipocresía tal, abre las fronteras y hoy vemos cómo el avance africano, islámico sobre Europa ya es un peligro sobre la base de la civilización europea y antes o después se va a trasladar a Hispanoamérica, porque comienza en Europa y va a seguir hasta acá. Patricio, yo estaba viendo que con el tema de la crisis de Ecuador, el gobierno argentino ha dicho públicamente que quieren ayudar al gobierno del presidente Noboa para enfrentar esta situación ya prácticamente de guerra civil, que es una de las etapas más de guerra civil que llevamos de hace 200 años. Esto ha sido las guerras civiles internas de la independencia, más las guerras entre nosotros que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no es cierto? ¿Crees que todos en conjunto, vos verías bien que el ejército chileno, que todos los ejércitos de Sudamérica vayan a darle una mano a los hermanos del Ecuador? Sin duda, yo históricamente entiendo que el ejército chileno y el ejército de Ecuador tuvieron una muy buena relación hace no muchos años atrás. Cuando llegan los gobiernos socialistas se empiezan a romper. Yo diría que yo sin ser un experto precisamente, voy a dar una opinión mía como un civil que vive en cualquier, digamos, cualquiera de estos países. La situación que vive Ecuador, a diferencia de otras guerras civiles, no tiene ideología, sino que tiene por búsqueda o por control hacerse fuerte justamente en los temas que controla la gente que ha irrumpido fuertemente no tan solo en Ecuador, sino que en otros países y que ya está en la política, que es la narcopolítica. Entonces, esa narcopolítica, que es en el fondo la nueva guerra en la cual se va a enfrentar todo país de aquí en adelante, debería ser una alerta concreta para cada país. Y lamentablemente ya las policías quedan muy por debajo de la capacidad de poder contrarrestar acciones en donde, por ejemplo, en Chile,
se han enfrentado últimamente con carabineros que toman control. Carabineros se le llama la policía en Chile, y sobre todo mujeres, etcétera, han sido atacadas con granadas. ¿Ya? Entonces, estamos frente a una situación en donde ya la situación puntual que está viviendo cada país es una guerra. Ahora, que los países no lo declaren, que los políticos lo oculten, es otro tema. Pero sin duda que las Fuerzas Armadas, que son los pilares de todas estas naciones, van a tener que estar preparadas para esto. Porque así como primero viene la calle, después vienen los ejércitos. Y para entender esto, hay que entender el modelo que tomó el control de Venezuela. Es importante conocer, por ejemplo, que gran parte del ejército venezolano, cuando aparece Chávez y después, obviamente, el que está hoy día, gran parte de ese ejército, de esos altos mandos, eran excelentes. Y muchos de ellos fueron secuestrados, matados, extorsionados, y muchos de ellos alcanzaron a huir de Venezuela. Entonces, quien no quiera entender la realidad, que siga viendo tele nomás. Pero la calle está dando señales demasiado fuertes. En Chile ya hoy día, en promedio, estamos superando 10 personas muertas en este año, diarias. ¿Dónde se había visto eso antes? Bueno, tengamos en cuenta, perdón, que la población de Chile tiene entre 19 y 20 millones de habitantes, así que exacto. Estamos hablando de una tasa muy alta, una tasa que podría darse en la India, pero no en Chile. En Chile es demasiado. Exacto. Mira, hay varios estudios en cuanto a lo que es la forma de cómo recuperaron El Salvador. Es importante detenerse ahí, yo no voy a pararme ahí en este tema, pero de hecho hay hispanistas que podrían hablar perfectamente de esto. Pero en el fondo, la limpieza es mucho más grande que la delincuencia puntual que uno ve en la calle. La guerra es mucho más grande. La guerra está puesta en que hay fiscales, hay jueces, hay políticos, hay abogados que están trabajando en contra de los intereses de las naciones. Bueno, dicho eso, entonces, todas las personas que de alguna otra manera tenemos algo que decir y algo que hacer, creo yo que la única forma de lograr al menos estar conscientes y cuidarnos de lo que viene es saber. O sea, yo no creo que aquí ningún país va a salir el día de mañana a armarse y a hacer una guerra mucho más violenta de la que hay, siendo que existen instituciones altamente preparadas para poder afrontar y solucionar este tema en horas, al menos en Chile. Entonces, dicho eso, nos queda entonces al resto de la gente, al resto de la comunidad, tener también esa conversación que nos permita fijar acuerdos, entender nuestra historia base, para que también podamos proyectar el futuro con mayor precisión. Y es por eso también que esta motivación de lograr este primer congreso no tan solo tiene como fin reunirnos, sino que también lograr acuerdos. Es difícil llegar a Colombia en esa fecha, no es barato hoy día moverse, también hay que decirlo claramente, no sabemos qué puede pasar en cualquier minuto con las restricciones mundiales, pero sin embargo hay que hacer el esfuerzo, porque si existen ventanas de tiempo hay que ocuparlas. Entonces, dicho eso, nuestra visión hoy día es poder fomentar la incorporación de este grupo pensante que ya lo conocemos, nos hemos reunido, gracias a usted también hemos llegado mucho, por el lado de los contactos del coronel Eisol también, él es un gran líder en esta gestación, y ya más o menos los cupos están quedando prácticamente cerrados, son 100 cupos, lamentablemente uno podría decir, oye, que sea más, pero todo es limitado, entonces ya esto se va a cerrar pronto, y ya con eso creo yo que vamos a tener un punto de inicio para nuevas formas de realizar y pensar nuestra comunidad hispana.
Coronel, usted habló de la misión Retorno. Díganos entonces, cuéntenos cuáles son los objetivos, cómo va a ser este congreso, y los objetivos, bueno, entre ellos, influir en la clase política que debe empezar, bueno, necesitamos una clase política más inteligente, más honesta y que empiece a tender lazos de hermandad. Hace poco, charlando con un coronel peruano que le tocó combatir contra Ecuador, me habló con mucho respeto y consideración de los militares ecuatorianos. Y él le deseaba realmente al Ecuador que pudiese superar este problema, y si él pudiera, iría a ayudarlos. Entonces, si los hombres que combatieron entre sí en guerras absurdas, como son las guerras entre hispanoamericanos, son conscientes de que debemos buscar un objetivo común, más lo deberían buscar los políticos. Por eso, explíquenos cómo va a ser el Congreso, los objetivos y qué día, y bueno, cuáles van a ser las actividades. Bueno, yo creo que aquí hay algo bien interesante, y es que la misión Retorno es una propuesta de reunificación de la hispanidad. Y partimos de la base de la palabra hispanidad, que incluye la iberofonía, incluye lo que llamamos el paniberismo. Entonces, estamos hablando de que también Portugal y Brasil hace parte de este esfuerzo de integración o de reunificación. Estamos hablando de que planteamos que vamos en esa misión Retorno. Hemos heredado un legado cultural, un legado donde nuestra lengua, nuestra religión, nuestras costumbres, nuestros principios éticos y morales fueron, digámoslo así, transferidos desde 1492 hasta hoy en día, porque esto es algo que no se puede desarraigar. Nos han quitado, nos han fragmentado las naciones, pero no nos han retirado lo más importante, que es la dignidad de sentirnos hispanos. El plantear la misión Retorno como propuesta es una integración de todas las capacidades que han surgido de los intelectuales de todas las ciencias del saber, de más de 18 naciones, de más de 130 intelectuales, que nos han permitido plantear cuál sería la opción de la amenaza que está enfrentando España y cómo nosotros podemos tratar de devolver lo que recibimos. ¿Y qué podríamos hablar nosotros hace ya 300 años, o si hablamos desde 1492, qué ha ocurrido? Pues hubo un descubrimiento. Y ese descubrimiento hoy en día tenemos que replantearlo. Tenemos que volver a buscar ese descubrimiento, pero de ese legado español que quedó y que a lo mejor no lo vemos porque la leyenda negra ha sido tan impositiva, ha sido tan fuerte, que a lo mejor ya nadie lo menciona o le da pena mencionarlo. Y aquí las bases están plantadas en lo que es la lengua española, lo que es el español, la riqueza que representa el español para nosotros. Y es un español que va en crecimiento. Estamos hablando que en Estados Unidos son más de 50 millones los hispanohablantes y creciendo. Y esto, con la situación de la migración, va a ir aumentando. De igual manera, el concepto de la fe, el concepto de la cultura, nos ha de permitir encontrar que hay dones, hay capacidades, hay talentos para organizarnos entre países hispanos. No es algo que es efímero, no es algo que es utópico, no, es algo real, es algo donde debemos ir y plantear acciones concretas. Y esas acciones concretas son las que estamos diciendo: aquí tenemos que fundar una universidad hispanista, aquí tenemos que fundar un instituto de estudios estratégicos, donde la geopolítica sea la que determine y nos abra los ojos sobre la amenaza hacia la hispanidad. De igual manera, estamos planteando que el concepto de lo que representa la conquista, que alguna vez fue de nuestros militares, intelectuales españoles que llegaron, de los frailes dominicos y de todos los que representaban la Iglesia Católica, cruzando las cordilleras de los Andes, las selvas, los ríos. Ahora tenemos que plantear una reconquista de ese mundo hispano. ¿Qué es lo que nos dignifica? ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuáles son los puntos en común? No lo que nos separa, no el análisis o el revisionismo crítico de las malas decisiones que se tomaron. Lamentablemente, pues obviamente desde la época de la conquista, no hay que decir que hay una leyenda rosa, pero sí existe una leyenda negra.
Y en este sentido hay que separar lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira. Y ahí, en estos aspectos, entonces, estamos planteando una reconquista de los espacios que nos han robado, de la cultura que nos han quitado, o a lo mejor de la realidad histórica, donde, pues, lamentablemente, anglosajones, franceses, pues han hecho parte de este proceso. Obviamente no estamos planteando de ir a reclamar lo malo que pudieron haber hecho los enemigos naturales de España, pero aquí tenemos que pensar en la reconquista y es recuperar eso que es nuestro, y lo nuestro gira alrededor de la hispanidad. En el concepto de la civilización, estamos hablando de que cuando llegaron acá, pues la antropofagia y toda la situación de lo que se vivía en nuestros territorios americanos no era amor y paz. Habían conflictos críticos entre tribus indígenas y este tema de la antropofagia era parte de ello. Podríamos decir entonces que si planteamos esa hispanidad o ese concepto de hispanidad, y es reconstruir las bases de la realidad histórica, le sumamos a ello de igual manera la evangelización, el apostolado que hicieron nuestros frailes, los que hicieron nuestras religiosas, nuestros religiosos desde 1492 hasta las independencias, y que hoy en día siguen haciendo, pues de igual manera hace parte de lo que tenemos que devolver, y es encontrar que hay unos fundamentos morales o que hay una sana o santa doctrina que de igual manera tenemos que volver a replicar y llevar a nuestra madre patria. El concepto de unificación que existió para la época de las Españas, pues de igual manera ahora tenemos que pensar en la reunificación. Lamentablemente no podrá ser política, o no lo sabemos si se den las condiciones políticas, pero sí desde el punto de vista académico y cultural es una necesidad. Pensar en las luchas culturales, pensar en la guerra cultural o en las batallas culturales que tenemos que dar es una necesidad que representa ese gran esfuerzo que vamos a llevar del 14 al 19 de mayo en Cartagena, donde vamos a firmar el acuerdo para la reunificación de la hispanidad, donde vamos a integrar esos aspectos que acabo de mencionar, donde vamos a unir intelectuales y asociaciones hispanistas en algo donde sea una hoja de ruta, sea algo que nos permita decir qué debemos seguir haciendo y cómo lo debemos seguir haciendo. Vamos a ir a la práctica. Ya aquí no va a haber un discurso, aquí ya va a haber un hecho concreto donde la universidad van a confluir todos los intelectuales que han analizado, que han investigado, que han ido a fondo en la realidad histórica para poderla difundir por medio de unas facultades que en su momento las tendremos en cumplimiento de los requisitos de ley en cada país donde hay un intelectual que representa. Entonces estamos hablando de que es un reto grandísimo, que es el primer paso que damos. Este congreso, que es el primero, existirá cada año en un país de las antiguas Españas, del Reino de España, de lo que fue y de lo que volveremos a hacer. Estamos hablando de que procuramos de que sea Cartagena el primero, pero también será el quinto, también será el 10º congreso, será el 15º, y a su vez el segundo, el tercero, el cuarto. Podríamos decir que el segundo lo vamos a hacer en España, y ese es el reto. El tercero será Argentina, evocando el virreinato del Río de la Plata, o será en México, evocando la Nueva España, o será en Perú, evocando el virreinato del Perú, en Lima. Esto es el reto que tenemos hasta llegar a las Filipinas, hasta llegar a Guinea Ecuatorial. Y obviamente, pues esa es la comunidad que estamos creando, que estamos generando y donde nos estamos encontrando quienes estamos de acuerdo que la necesidad para darle cara o enfrentar la dictadura del relativismo es unir el hispanismo sin ideologías. El hispanismo no es de centro, ni de izquierda, ni de derecha. El hispanismo es lo que fue y lo que tenemos que volver a hacer nuevamente como potencia desde el punto de vista intelectual, académico y cultural. Sabemos que hay una propuesta para hacer el segundo en Cádiz, y yo le pregunto a mi público, ¿qué les parecería si tal vez en los sucesivos congresos hagamos uno en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos? Pero me gustaría saber qué opina el público. Acá hemos publicado un WhatsApp. Este WhatsApp es para anotarse o participar de alguna manera del congreso, ¿no? Coronel. Hemos empezado una campaña para integrar todas las asociaciones e intelectuales que quieran vincularse, y hemos dejado un correo electrónico
que es contacto@hispanidadgeopolítica.com, y de igual manera un número telefónico donde esperamos poder articular quienes deseen viajar a Cartagena de Indias. Al escribirme al WhatsApp, a escribirnos al WhatsApp, enviaremos la agenda y los contactos para que hagan su reserva en Cartagena, quien hará el proceso de prestarnos todo el servicio logístico para atender a todos los invitados de los países hispanos. Patricio, vamos a convocar muchísima gente, va a haber diplomáticos, profesores, se van a grabar las conferencias, algunas se emitirán incluso, porque va a haber gente que no puede venir de ninguna manera y le gustaría escuchar alguna de las conferencias, que van a ser muchas. Sería interesante tal vez para un empresario apoyar, pautar, va a haber posibilidades, por ejemplo, de poner publicidad en el Congreso para hacerse conocer como empresario a todo el mundo hispanohablante. Mira, efectivamente, todos estos temas requieren recursos. Y yo agradezco el comentario, porque justamente estamos tratando de lograr también el apoyo de auspicio de empresas para ponentes y también para el apoyo en general de la puesta en escena del evento. Ahora, entendemos que esta línea cultural no es de interés de los empresarios, de partida. Tampoco está en la agenda cultural de las distintas embajadas. Sin embargo, entendemos que esto va a ser un punto de encuentro de personas que tienen, de alguna otra manera, mucha influencia dentro de cada país. Por lo tanto, el participar, aportando también con una empresa, una universidad o cualquier otra organización que desee colaborar, genera también un hecho histórico, que en el fondo van a ser los primeros que también apuestan a este hecho. Nosotros en general no estamos preocupados de que vayan grandes marcas. Nos interesa que vayan los que quieran ir, los que sientan que esto es parte de lo que necesita también su empresa, su gestión. Entonces, en ese sentido estamos claros que van a llegar mucha gente, pero sería interesante también, por medio de los contactos que están dejando, en este caso Eilson, la convocatoria también de posibles auspiciadores al respecto. Acá nos plantean, creo que de Costa Rica, si se pueden mandar proyectos, eventos, ¿de qué manera se puede participar para aquellos que no puedan viajar? Bueno, el tema de vincularse, podría decir que en nuestro correo, parte de los ponentes, más de 30 ponentes, van a remarcar sobre aspectos claves muy concretos de lo que es la necesidad de pensar en la reunificación. De igual manera, se está construyendo lo que vamos a llamar el acuerdo para la reunificación de la hispanidad. Y esta reunificación requiere de que todos aporten, hispanistas de corazón, de cualquier lugar del mundo. Bienvenidos esos aportes de lo que debería ser el concepto de reunificación, y los estaremos recibiendo en el correo electrónico, y de igual manera las temáticas que quieran hacer llegar a nuestros ponentes, de seguro se las vamos a entregar para que asimismo sean difundidas. Más de 30 ponentes ya registrados, pues hacen parte de este proceso de difundir la realidad o la verdad histórica. Van a haber más de 10 lanzamientos de libros. Van a haber 2 películas que se van a lanzar dentro del Congreso, y de igual manera, pues otros eventos culturales, de conciertos, donde la música, el arte, la pintura, la escultura, va a demostrar que somos hijos de la misma madre patria con la misma sangre. Entonces, bienvenidos todos aquellos aportes que nos quieran enviar, recomendaciones, para que vayamos construyendo el deber ser de esa reunificación. En ese correo electrónico vamos a estar recibiendo un documento, todo lo que quieran aportarnos, y de igual manera todo lo que ustedes consideren se deba tener en cuenta en un congreso. No olviden que este es el primero. Cada año, por mayo, se celebrará el segundo, el tercero, el cuarto, y el quinto regresa a Cartagena para los que son de Sudamérica o de Centroamérica. Pero la idea es que vayamos rotando en cada país. Y pues bienvenidos todos los aportes intelectuales
de nuestros hispanistas a lo largo y ancho del mundo. En algunos de los nombres de los que van a hablar, algunos de los exponentes, ¿se acuerdan? Claro que sí. Bueno, tenemos Alberto Gil Ibáñez, autor renombrado, con una gran trayectoria, con una obra supremamente importante que va a hacer lanzamiento en Cartagena. Pablo Victoria, de igual manera, va a lanzar obra. De igual manera, Cesario Jarabo también tiene planteamiento dentro de nuestro Congreso. Y así sucesivamente, una larga lista. Yo creo que vamos a superar, incluso nosotros como instituto, también vamos a lanzar nuestra primera obra y se va a llamar Las razones para la reunificación. Si consideran incluso algunos de los hispanistas que pueden alimentar ese proceso de la reunificación en lo que va a ser o en lo que debería ser, también bienvenidos en nuestro correo electrónico. Bueno, aclaremos que va a haber, sí, de toda la hispanidad, porque como bien dijo, va a haber colombianos, va a haber argentinos, presumo que va a haber chilenos, porque hay algunos ahí, unos que se están adoptando. De España también vamos a tener a varios. Marcelo va a estar, ¿no? Marcelo Gullo. Claro que sí, Marcelo Gullo está invitado y ha confirmado asistencia y va a ser el acto inaugural de conferencia de apertura sobre la relación geopolítica y la importancia de la geopolítica en la reunificación y versus la hispanidad y el hecho del impacto histórico de la leyenda negra. Bueno, coronel y capitán, realmente creo que esta iniciativa es importante para todos. Ahí dejamos el WhatsApp para que ya lo hemos puesto un buen tiempo para que todos lo anoten y empecemos a ver de qué manera podemos colaborar. Yo creo que se puede colaborar a veces simplemente con difusión, a veces con un pequeño donativo, a veces con alguna agencia de publicidad o una empresa que decida pautar, o a veces mandando material. Entre ellos, sabemos que va a haber dos películas. Una va a ser la película de López Linares, creo que es Hispanoamérica. Hispanoamérica y El Apocalipsis de San Juan, una producción española y una producción argentina, con todas las capacidades, con todas las características de lo que será en nuestras producciones y el apoyo al cine ibero-hispánico, si lo pudiésemos llamar así en esos términos, la unión de esas capacidades, donde vamos a encontrar que el arte, la cultura, el cine, se una a la intelectualidad. Y esto va a ser un mecanismo de impactar en ese proceso de la misión retorno que tanto queremos mostrar, que somos capaces, de que somos diferentes y que somos únicos y que por esa razón somos un idioma, una cultura, somos una sola nación representando la hispanidad completa. Acá me dicen, deberíamos invitar al coronel Pedro Baños. Sí, Pedro Baños, Pío Moa, María Elvira Rocaberea, está en una lista para ser invitados, pero bueno, y todavía estamos haciendo los envíos. Si Patricio y si Edilson y yo pudiéramos tener el don de la bilocación, como el padre Pío, podríamos llegar más rápido. Pero bueno, si bien hay un montón de colaboradores que están haciendo cada uno lo suyo, es un trabajo largo. Y además, bueno, parte de estas personas también tienen sus ocupaciones. El coronel Pedro Baños tuvo un problema de salud, María Elvira también, Pablo Victoria también. Así que bueno, también va a depender de cómo se vayan ellos recuperando y estén en condiciones para mayo. Creemos que van a estar en condiciones para mayo, pero sabemos que tenemos que tener un poco de paciencia con ellos hasta que ellos puedan hacer coincidir sus agendas, su estado de salud con el evento. Pero en mayo vamos a estar en Cartagena de Indias, Colombia, donde se produjo aquel gran triunfo de Blas de Lezo sobre el almirante Vernon. Y además, sé que va a asistir, entre los tantas personas que han decidido asistir, un oficial retirado de la Armada Española que es descendiente de oficiales que pelearon en 1741. Él tiene sus bichosno y su trichosno, pelearon en Cartagena de Indias en 1741 y me dijo que incluso parece que están enterrados, por lo menos uno de los dos está enterrado en Colombia. Así que me dijo, para mí es una ilusión enorme poder visitar Colombia porque ahí sangró, sufrió, luchó, combatió su propia familia. Pero lo guardamos en reserva
hasta su confirmación. No sé si nos quieren decir algo más. Si no, ya invitamos a todo el público que se anote en el Congreso. Patricio, algo importante. Cartagena representa no solo historia, también cultura, pero ante todo representa un hecho histórico imborrable en la historia de la humanidad. En 1741 ocurre una gesta de un español, y ese español es don Blas de Lezo Olavarrieta. Vence por encima de todos los pronósticos al almirante Vernon, más de 24,000 hombres contra 3,600 hombres mal armados y mal organizados. Y este hito debe ser reivindicado. Cartagena representa para el Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos el bastión simbólico de lo que será la Universidad Hispanista Blas de Lezo. Vamos a reivindicar las gestas de este gran líder y estratega desde la academia. Vamos a reivindicar a este gran líder de la madre patria, donde vamos a reconocerle todo aquello que a lo largo de la historia y por intermedio de la leyenda negra ha sido desconocido. Gloria a Dios, podríamos decir, al pueblo cartagenero, que reconoce en Blas de Lezo, que si no fuera por él, no estaríamos aquí sentados los que nacimos en este continente. Sería así de sencillo. Si no hubiera sido por Blas de Lezo, que hubiera derrotado a los ingleses entre marzo y mayo de 1741, la comunidad de Suramérica, podríamos decir, que no existiría. La estrategia del almirante Vernon y de la corona inglesa, precisamente lo que tenía previsto con la toma de Cartagena, que la daban por hecho, que acuñaron monedas, premios, medallas, prácticamente era una victoria cantada, y pues que la revirtió, y por esa razón estamos aquí sentados. Si no hubiera ocurrido esto, seguro no estaría los apellidos González, los apellidos Fuensalida, o no existiríamos, porque realmente desde Cartagena la corona inglesa tenía previsto tomar con otra estrategia que tenía de manera simultánea en el Río de la Plata y en el Pacífico. Eso estamos hablando de que era la estrategia tipo tenaza, si lo hablamos en términos militares. Por consiguiente, Cartagena, por consiguiente, Blas de Lezo representa para nosotros el punto de inicio, el punto de inflexión de lo que será la Universidad Hispanista, a quienes todos estarán invitados en su momento, porque vamos a tener educación, pregrado y posgrado, para personas donde podríamos decir que esto es solo exclusivo para jóvenes de 18. No, esto será para todas las etapas de la vida. Y consideramos, y por lo que hemos visto y hemos analizado en el estudio de mercado para plantear nuestra universidad y nuestro instituto, tiene un potencial muy fuerte a partir de los 40 años hasta los 75 años. Estamos estudiando de que las plataformas tecnológicas que vamos a implementar sean tan intuitivas, sean tan sencillas, donde puedan todos estudiar, porque nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para hacer un doctorado, un máster, una especialización. Y eso es lo que buscamos para preparar los líderes hispanistas en cada país que van a fundar o van a crear asociaciones, fundaciones y organizaciones que defiendan la hispanidad, que defiendan la familia, que defiendan ante todo lo que representa lo que es tradición y fe hoy en día tan amenazada. Muchísimas gracias, coronel. Patricio, si nos querés decir algo más. Sí, bueno, básicamente esta reunión tiene por objeto reunir a distintas personas de distintas profesiones. Ya da el caso puntual que en este instituto, el IGE, la convocatoria inicial, digamos, fue hacia personas que han tenido relación con los distintos ejércitos de Sudamérica y con la geopolítica. Y en virtud de eso surge un primer embrión, ¿cierto?, de un grupo pensador de unificación. Pero esa lógica se va a mantener dentro de lo que es uno de los nodos de la universidad, y quedan muchos otros nodos abiertos para distintas personas y profesionales, entre ellos artistas, inclusive tenemos ya sacerdotes. Eso es interesante. Eso también habla del énfasis valórico de esta universidad. Entonces, el llamado es abierto.
es para los profesionales que se sientan representados con este llamado, y de aquí en adelante también los invitamos a trabajar para que nos podamos conocer y que esto logre concreción entre el 14 y el 19 de mayo. Muchísimas gracias, coronel. Muchísimas gracias, Patricio. Ha sido un placer tenerlos en nuestro canal. Y bueno, el mes que viene estaremos haciendo otro programa, otro vivo, para comentar cómo han sido los avances, cuánta gente se ha ido sumando, cuántas conferencias ya se han confirmado, incluso los avances para el libro que vamos a hacer, que son las razones para la reunificación de la hispanidad. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Y a todos ustedes, queridos amigos, les recuerdo, el lunes vamos a estar con Pepe López, periodista de la televisión de Canarias. Así que los esperamos también a las 18 de Argentina, 22 de España, 21 de Canarias. Y con respecto a este congreso, queridos amigos, es un tema de sentido común. Como bien dijo el coronel, en 1741 se salvó que Sudamérica fuese libre de la codicia británica. En 1780, Rafaela Herrera, en Nicaragua, salvó Centroamérica también de esa codicia británica que lamentablemente la sufrieron en el siglo XX con las empresas de frutas norteamericanas, por eso le llamaban repúblicas bananeras. Y en 1806 y 1807, en Buenos Aires, se produce la última victoria del Imperio Español de manos de Santiago de Liniers, que aún siendo francés, decidió ser fiel a la corona a la que le había jurado fidelidad por aquel pacto de familia que les permitía a franceses y españoles servir indistintamente en un país y en otro. Entonces, realmente creo que tenemos que ponernos a pensar seriamente, que tenemos que dejar aquellas diferencias de lado, porque debemos saber que vienen sobre nosotros. Entonces, es de sentido común y es de necesidad y de urgente necesidad, es de extrema necesidad plantearnos la reunificación de los países hispanos si queremos sobrevivir el siglo XXI y dejar de ser esclavos. Así que, queridos amigos, también, como siempre les pido, por favor, colaboren con nosotros. Ya saben que lo pueden hacer en Patreon, como le hemos indicado, lo pueden hacer por PayPal, por Western Union y por Bizum, que también hemos puesto los datos de Bizum en nuestro canal. Así que de una manera o de otra pueden colaborar con nosotros para el sostenimiento de nuestro canal. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el lunes. Si les gustó nuestro canal, les pedimos que le pongan me gusta, lo compartan.